Buen día. El día de hoy le hablaré del control proporcional integral derivativo, más conocido como PID. Bien, comenzando con las generalidades de este control, tenemos que, como bien decíamos, PID es control proporcional integral derivativo. Y este es un mecanismo de control por alimentación que calcula la desviación o error entre un valor medido y el valor que se le quiere obtener, para aplicar una acción correctora que ajuste el proceso. El valor proporcional determina la reacción del error actual. El integral genera una corrección proporcional a la integral del error. Esto nos asegura que aplicando un esfuerzo de control suficiente, el error de seguimiento se reduce a cero. Y finalmente, el derivativo determina la reacción del tiempo en el que el error se produce. La respuesta del control puede ser descrita en términos de respuesta del control ante un error, el grado en el cual el controlador llega al set point y el grado de oscilación del sistema. Algunas aplicaciones pueden solo requerir de uno o dos modos que provee este sistema de control. Como podemos ver, el controlador puede ser PI, PD, P o I, en ausencia de las acciones del control respectivas. Ajustando estas tres variables, el algoritmo de control del PID, el controlador puede proveer un control diseñado para lo que requiera el proceso a realizar. La suma de estas tres acciones es usada para ajustar al proceso vía un elemento de control como la posición de una válvula de control o la energía suministrada de un calentador. Vemos el esquema básico de este sistema de control en el que tenemos un valor de set point y la retroalimentación, que es la variable de proceso o la variable actual. Y la resta de estos valores es el error, el cual entra en el controlador PID para obtener una señal modificada que se modificará en el actuador para realizar la corrección del error en el proceso final. Ok, veamos un poco más del funcionamiento. Para el correcto funcionamiento de un controlador PID que regule un proceso o sistema, se necesita al menos de estos tres elementos. Un sensor que determina el estado del sistema, que podría ser un termómetro, un caudalómetro, perdón, manómetro, etc. Un controlador que genera la señal que gobierna al actuador. Un actuador que modifique al sistema de manera controlada. Puede ser una resistencia eléctrica, motor, válvula o una bomba. El sensor proporciona una señal analógica o digital al controlador, la cual representa el punto actual en el que se encuentra el proceso o sistema. El controlador lee una señal externa que representa el valor que se desea alcanzar. Esta señal recibe el nombre de punto de consigna o punto de referencia, o también conocida como set point. Vemos que el controlador resta la señal del punto actual a la señal del punto de consigna, obteniendo así la señal de error, que determina en cada instante la diferencia que hay entre el valor deseado y el valor medido. Vemos que la señal de error es utilizada por cada uno de los tres componentes del controlador PID. Las señales sumadas componen la señal de salida que el controlador va a utilizar para gobernar el actuador. Asimismo, la señal resultante de la suma de estas tres se llama variable manipulada y no se aplica directamente al actuador, sino que debe ser transformada para ser compatible con el actuador utilizado. Es cuando, para hacer posible esta compatibilidad y que a su vez la señal pueda ser entendida por un humano, habrá que establecer algún tipo de interfaz, lo que es conocido como una HMI, que son pantallas de gran valor visual y fácil manejo que se usan para hacer intuitivo el control de un proceso. Podemos ver en esta imagen una HMI.
Los tres componentes de un controlador PID son, como la mencionábamos, la parte proporcional, la acción integral y la acción derivativa. El peso de la influencia que cada una de estas partes tiene en la suma final, dado por la constante proporcional, el tiempo integral y el tiempo derivativo, respectivamente. Se pretende lograr que el buque de control corrija eficazmente y en el mínimo tiempo posible los efectos de las perturbaciones. Vemos acá cómo se ve una gráfica con un valor de consigna y los gráficos de error, integrando cada uno de los elementos. Y vemos cómo cuando se integran los tres, el proporcional, integral y derivativo, la señal de corrección es más estable durante el tiempo. Ahora hablaremos más específicamente de cada una de estas partes y cómo intervienen en el proceso de control automático. La parte proporcional. La parte proporcional consiste en el producto entre la señal de error y la constante proporcional, para que hagan que el error en estado estacionario sea casi nulo. Pero en la mayoría de los casos, estos valores serán óptimos en una determinada porción del rango total del control, siendo distintos los valores óptimos para cada porción del rango. Sin embargo, existe también un valor límite en la constante proporcional, a partir del cual, en algunos casos, el sistema alcanza valores superiores a los deseados. Este fenómeno se llama sobreoscilación y por razones de seguridad no debe sobrepasar el 30%, aunque es conveniente que la parte proporcional ni siquiera produzca oscilaciones. Hay una relación lineal entre el valor de la variable controlada y la posición del elemento final de control. Podría ser ejemplo la válvula que se mueve al mismo valor por unidad de desviación. La parte proporcional no considera el tiempo. Por lo tanto, la manera de solucionar el error permanente y hacer que el sistema contenga alguna componente que tenga en cuenta la variación respecto al tiempo podría ser incluyendo y configurando las acciones integrales y derivativas. Podemos ver la ecuación de la parte proporcional, que es la constante proporcional por el exponencial de t. Un ejemplo de este accionamiento podría ser cambiar la posición de una válvula, el elemento final de control, proporcionalmente a la desviación de la temperatura, es decir, la variable, respecto al punto de consigna, el valor deseado. Ahora hablaremos de la parte integral. La parte integral es el modo de control integral que tiene como propósito disminuir y eliminar el error en estado estacionario, provocado por el modo proporcional. El control integral actúa cuando hay una desviación entre la variable y el punto de consigna, integrando esta desviación en el tiempo y sumándola a la acción proporcional. El error es iterado, lo cual tiene la función de promediarlo o sumarlo por un periodo determinado. Luego es multiplicado por una constante y. Posteriormente, la respuesta integral es adicionada a modo proporcional para formar el control PI, con el propósito de tener una respuesta estable del sistema sin error estacionario. El control integral se utiliza para obviar el inconveniente del offset, es decir, la desviación permanente de la variable con respecto al punto de consigna de la banda proporcional. La fórmula integral está dada por la constante integral, la integral de 0 a t y el exponencial de tau por la derivada de tau. Un ejemplo podría ser mover la válvula, elemento final de control, a una velocidad proporcional a la desviación respecto al punto de consigna, es decir, la variable deseada. Ahora vemos la parte derivativa. Se dice que la parte derivativa es la acción derivativa se manifiesta cuando hay un cambio en el valor absoluto del error. Si el error es constante, solamente actúa en los modos proporcional e integral. Es decir, el error es la desviación existente entre el punto medido y el valor de consigna o set point.
La función de la acción derivativa es mantener el error al mínimo, corrigiéndolo proporcionalmente con la misma velocidad que se produce. De esta manera, evita que el error se incremente. Se deriva con respecto al tiempo y luego se multiplica por la constante d. Y luego se suma a las señales anteriores p más i. Es importante adaptar la respuesta de control a los cambios en el sistema, ya que una mayor derivativa corresponde a un cambio más rápido y el controlador puede responder acordemente. El control derivativo se caracteriza por el tiempo de acción derivativa, en minutos de anticipo. La acción derivativa es adecuada cuando hay un retraso entre el movimiento y la válvula de control y su recuperación a la variable controlada. La fórmula de la parte derivativa está dada por, vemos la constante derivativa por la derivada de el exponencial entre la derivada del tiempo. Un ejemplo de esto podría ser corregir la posición de la válvula, elemento final de control, proporcionalmente a la velocidad de cambio de la variable controlada. Ok, ahora vemos algunos ejemplos básicos de aplicación. Para el control PI, vemos este esquema de un tanque en el que se encuentra un controlador del flujo de salida que se regula a través de un controlador. Vemos que inicialmente se tiene en el tanque un transmisor de nivel que va hacia el controlador, en el que se compara con una referencia. Este nivel de error va hacia un accionador, en el cual se regula el nivel del flujo que tendrá el tanque. Ahora veamos. Internamente, el controlador calcula la señal de error E, como la diferencia entre el valor de referencia y la variable de proceso. La señal de error es la entrada al algoritmo PID, el cual se resume con la siguiente ecuación. Vemos que es la suma de las diferentes ecuaciones que teníamos anteriormente. Ahora, se tiene que en la figura 2 se muestra el sistema, en el que se aprecian los bloques de control y de planta. La función de transferencia G1 de t es el algoritmo PID y la función de transferencia G2 de t es el resultante de las dinámicas del tanque y la válvula de control. Como vemos aquí, de forma representativa está el valor de consigna y se compara con el valor actual del tanque, para así obtener la variable manipulada, que es la resultante del control PID. Esta entra hacia un actuador para controlar nuevamente el valor del nivel de salida del tanque. Y acá la podemos ver como su forma esquemática, en la cual a través de los procesos de control que se tienen de las ecuaciones, se puede llegar a una respuesta de un equivalente del proceso. Y esta es cómo se obtiene la equivalencia total del sistema. Ahora tenemos un ejemplo de el control PI, para este caso de un odómetro, en el cual tenemos que este manipula las distancias recorridas por el vehículo, que es una forma de integración de la velocidad del vehículo respecto al tiempo. Ahora, cuando el vehículo está trasladándose a alta velocidad, el odómetro integra una tasa más rápida. Cuando el vehículo se está trasladando lentamente, el odómetro se integra lentamente. Si el carro viaja en inversa,
el odómetro disminuye cuentas atrás, en lugar de incrementar su valor, porque mira que es una cantidad negativa la velocidad. La velocidad del odómetro que disminuye su valor depende de qué tan rápido el vehículo retrocede. Cuando el vehículo está parado, la velocidad es cero. El odómetro mantiene su lectura, no incrementa ni disminuye su valor. Ok, viendo este ejemplo de cómo es que funciona el odómetro, ahora podemos hacer la comparación de cómo aplicarlo al control integral. Ahora vemos que en esta gráfica se representa el control PI que tenemos de acuerdo al tiempo. Y tenemos que podemos comparar estas variables del odómetro para adecuarlo al control PI. La variable que se va a integrar será el error, es decir, la diferencia entre el set point y la variable de proceso respecto del tiempo. El modo integral es un controlador que cambia o rampea la salida, como vemos en esta gráfica, ya sea arriba o hacia abajo, en el tiempo, en respuesta a la cantidad de error que existe entre la variable de proceso y el set point, y el signo del error. La razón de esta acción de cambio o rampeo es incrementar o disminuir el valor de la salida tanto como sea necesario para eliminar completamente cualquier error y forzar a la variable de proceso a ser igual al set point. La acción de control integral no para de moverse a la salida hasta que todo el error haya sido eliminado. La acción integral mira el error y le dice a la salida cuán rápido debe moverse. Con la acción integral constante, la salida cambia tanto como necesita para eliminar el error. Una vez el error sea cero, es decir, la variable de proceso es igual al set point, por supuesto la acción integral dejará de realizar cambios. Ahora tenemos las variables que se utilizan, que es la constante proporcional por el exponencial más 1 sobre el tiempo integral por el exponencial de la de t, más un valor de vías. Tenemos que m, la salida del controlador, e, el error, la constante de la ganancia proporcional, el tiempo constante integral. Bien, eso sería todo por esta presentación. Agradezco mucho por su atención y eso sería todo. Gracias.